días y bienvenido a otro día más aquí a Revista de Prensa, su programa donde comentamos la actualidad de Sevilla, que es la que nos interesa, y ponemos en el punto de mira toda la actualidad que nos acontece y sobre todo lo que está cerca, lo que está lejos y lo que está por venir, como es el caso de ese conflicto, esa invasión de Rusia a Ucrania, que todavía tenemos que seguir lamentando la situación que se está viviendo, que al final de mayor medida o de menor medida pues nos está afectando de alguna manera, y que ya hoy tenemos que comentar que los sevillanos, los 12 sevillanos que se encontraban en Moscú, pues se prevé que vuelvan a sus casas este miércoles. Ayer volaban de Moscú a Kaliningrado y entraban a Polonia para poder así cruzar estas fronteras y poder llegar aquí a España, a Sevilla, que se prevé que sea en la tarde de este miércoles o en la mañana de este jueves de esta semana, y así, bueno, respirar alivio porque estas personas puedan llegar a sus casas después de la situación que se está viviendo en este país ruso, donde se están también, bueno, cortando todos los suministros a todos los ciudadanos de este país de Europa del Este. También otros asuntos que tenemos que hablar en un día como hoy, en un miércoles para aquí, para la ciudad, porque hoy es miércoles de ceniza, hoy es el día donde damos el pistoletazo de salida a la Cuaresma y empezamos a descontar días del calendario, donde ya son 40 los que quedan para el próximo Domingo de Ramos, y que veremos que sea, seguramente lo sea así, espléndido para este año, para Sevilla, y para que la Semana Santa pues la podamos vivir otra vez al 100% en todo su esplendor en nuestra primavera, como solemos estar acostumbrados. Pues estos son nuestros temas, los temas que ponemos hoy en el punto de mira encima de la mesa, pero que hay otros muchos más que comentamos en unos minutos en las portadas, y empezamos con ABC de Sevilla. Pues ya tenemos ABC de Sevilla en nuestras pantallas, empezamos con este periódico y como ya le avanzábamos hace unos instantes, seguimos hablando de esta invasión de Rusia a Ucrania, donde el país ruso pues advierte que los civiles que se sitúan en su país vecino ucraniano pues abandonen Kiev. Se intensifican los bombardeos sobre la capital y hay un estrecho cerco en las principales ciudades. Las tropas rusas pues ya bombardeaban ayer, vemos en la imagen de portada, que el centro de la televisión de Kiev pues caía, esa antena que vemos en el centro de la portada de ABC en esa imagen, pues es uno de los bombardeos que más notorios se hicieron en la mañana de este martes. Otros asuntos también, Zelensky, el primer ministro ucraniano, pues reclama al Parlamento Europeo que demuestre que no abandona a Ucrania, esa petición que también contábamos ayer sobre que Ucrania quiere entrar en la Unión Europea y quiere ser partícipe también de las ayudas que se le están brindando por parte de todo el continente europeo, y también que sea así desde la Unión Europea. Estos son, bueno, los asuntos que pone ABC de Sevilla en portada, pero que contamos si seguimos hablando de otras portadas, como es el caso ahora de Diario de Sevilla. Pues ya vemos también en sus pantallas Diario de Sevilla, donde también se hace eco de esta fotografía que comentábamos de la portada de ABC, ese bombardeo que vivíamos en la tarde de este martes, donde se atacaba a la televisión pública ucraniana, como podemos ver en la fotografía, y donde pues Putin pues lanza un ataque que prácticamente parecía un ultimátum hacia Kiev. También pues vemos otros asuntos que encontramos en esta portada de Diario de Sevilla, como es el final del uso obligatorio de la mascarilla, que empezará en el colegio. La Junta de Andalucía lo avisaba ayer en Consejo de Gobierno y decía que hasta después de Semana Santa no haya que ponérsela en las aulas. Esta medida pues será escalonada, se iniciará con alumnos de menor edad y se irá también pues probando progresivamente, como se ha hecho con el resto de medidas contra la COVID-19 que hemos estado también viviendo, pues a base de prueba y error. Así estamos viviendo también, conviviendo con este virus, que comentaremos también los últimos avances que sabemos sobre esta situación sanitaria que tenemos aquí en Sevilla, a nivel provincial, también a nivel regional en Andalucía, y sobre todo a nivel España, con estas nuevas medidas que nos están llegando en las últimas horas. Otros asuntos también que podemos contar que encontramos en esta portada de Diario de Sevilla, pues es que todavía pues se sigue haciendo eco, se sigue contando sobre la situación del Partido Popular, donde pues se cierran filas en torno a Feijóo, y Ayuso sigue manteniendo la tensión porque la presidenta de Madrid pues pide que se expulse a quienes la cuestionaron. En este caso pues se trata de Casado y de las personas que le hicieron el cerco para, bueno, la situación que se está viviendo en el Partido Popular, que ha quedado en un segundo plano por todo el conflicto internacional político que estamos viviendo, esa invasión de Rusia a Ucrania, que al final pues hemos cambiado en apenas horas nuestro punto de mira y llevamos una semana hablando de esta invasión, que no sabemos todavía su paradero, no sabemos todavía cómo se seguirá pues perfilando, seguiremos contando y seguiremos viendo también hacia qué cauce lleva este río, porque todavía tiene
todo lo apunta a que sean todavía muchos días los que tengamos que seguir contando y lamentando pues las víctimas, los fallecimientos y esta situación que está viviendo y que está sufriendo el país de Ucrania. También otros asuntos que acontecen en esta portada de Diario de Sevilla es que el Festival de la Música Antigua de aquí de Sevilla vuelve tras 2 años de parón de pandemia, algo positivo para nivel cultural, que también es un avance, un hacia adelante siempre, porque la cultura en Sevilla se siga promoviendo y por seguir pues enriqueciéndonos de esta manera y viendo así como festivales tan importantes como es el de la música antigua para nuestra ciudad, pues que vuelvan a sucederse. Cerramos así esta portada de Diario de Sevilla y terminamos con 20 minutos. Pues ya tenemos 20 minutos en nuestras pantallas y como le estamos diciendo desde que hemos empezado a comentar pues todas las noticias que tenemos en el día de hoy, pues también habla y declara y prácticamente hace un homenaje, 20 minutos, haciendo pues también los colores de este periódico, tiñéndolos de la bandera de Ucrania, con esa misma fotografía donde hablábamos de este asalto que pasaba en la tarde de ayer martes a la televisión pública ucraniana y donde parece que es una declaración de intenciones de Putin hacia Ucrania, aparte ya de todo lo que está sucediendo, esta invasión, todo lo que estamos viviendo en los últimos días, las últimas noticias, este avance de la información también que vemos sobre todo por redes sociales, pues bueno, vemos que los tanques ya se dirigen también a la capital, que ya los carros de combate están blindados, que al menos 5 personas han muerto en este ataque a la torre de televisión ucraniana y que sobre todo España pues aumenta la presencia militar en Letonia para enviar armamento a Ucrania, todavía no se sabe, se está esperando también a la decisión de la Unión Europea para no saltarse el pacto y sobre todo Zelensky, que es lo que comentábamos al principio con la portada de ABC de Sevilla, pues sigue pidiendo a la Eurocámara que se siga peleando por la libertad, que se sigan teniendo en cuenta y que no se dejen tirar a Ucrania porque la situación que están viviendo, sobre todo los refugiados que están saliendo de su país, que lo tienen que dejar todo, incluso esas personas que están luchando por los derechos humanos sobre todo, pues que se sigan teniendo en cuenta y se sigan luchando por ello. Pues cerramos así estas portadas que tenemos en la mañana de hoy aquí en Sevilla y ya vamos a perfilar un poco más, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, como siempre hacemos, y como cada miércoles nos acompaña Irene Carmona. Muy buenos días. Muy buenos días, María, encantada de estar aquí. Encantados nosotros por tenerte otro miércoles más aquí. Lo primero, para así situarnos, llevamos una semana, empezamos contigo prácticamente hablando la semana pasada de la situación, este conflicto, esta invasión de Rusia a Ucrania, que nos parecía algo de sopetón, pero que realmente tiene su trayectoria de fondo y que parece que no le terminamos de ver el final porque las negociaciones no llegan y es bastante complicado al final tener en cuenta un conflicto de tal calibre. Claro, estamos hablando de un conflicto, como tú bien has mencionado, que tiene muchísimos años de trayectoria, ¿no? Es algo bastante complicado a lo que se están enfrentando todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, como estamos viendo en todas las declaraciones que están haciendo. La verdad que es un tema bastante complicado en el que no vemos el final por el momento. Esperemos que sea pronto y que sea un final sobre todo lo más pacífico posible para los civiles, que al fin y al cabo son los que están sufriendo este conflicto de primera mano. Hablábamos que los sevillanos que estaban atrapados en Moscú por el cierre de fronteras, pues ya vuelven a España, vuelven a Sevilla, pero que también hay muchas situaciones que van a tener que seguir sufriendo las personas que se tienen que quedar allí, porque al final su país es su casa y dejarlo todo también es un peso importante. Claro, tenemos que tener en cuenta que son personas que viven ahí, que de un día para otro han visto cómo su vida se derrumbaba por completo y no tienen a dónde ir, ¿no? Muchos ucranianos, sí que es cierto que están cruzando la frontera, muchos de ellos hacia Polonia, como estamos viendo en las imágenes que se ven en prensa, pero otros muchos se tienen que quedar, ya sea por cuestiones de que es su casa, no tienen a dónde ir y quieren pasar allí el tiempo que puedan, y otras porque no les queda más remedio, como por ejemplo vimos hace poco unas imágenes de niños que tienen que permanecer en el hospital porque no les queda otra, ¿no? Entonces, la verdad que es una situación muy dramática, es una situación muy complicada, en la que estamos viendo eso, como al fin y al cabo los que sufren las consecuencias de todo este tipo de acciones, al fin y al cabo son los civiles, son personas del día a día. Y hablando de otras claves de la actualidad que no debemos dejar de lado, porque también todo el foco noticioso del mundo pues se ha dirigido a Europa del Este, pero también aquí tenemos que seguir hablando de sanidad, tenemos que seguir hablando de COVID y tenemos que también contar que los contagios, hemos cambiado en la crecida y en las decrecidas de los contagios COVID en nuestra ciudad.
Pues sí, la verdad que ya estamos viendo esa luz al final del túnel, ¿no? Y llevamos aquí un par de semanas ya viéndola, y yo creo que ya, bueno, junto a estas últimas medidas de las que hablaremos ahora, pero estamos viendo ya cómo la situación va mejorando muchísimo, cómo ya volvemos a una normalidad, entre comillas, si la podemos llamar así, pero bueno, una vida que era más, que nos suena más, ¿no? que era la que teníamos antes de la pandemia, y yo creo que la verdad que es muy buena noticia. La verdad que los datos son bastante positivos. Tenemos, por ejemplo, en febrero hemos tenido 18.000 personas infectadas por COVID, pero 40.000 personas que se han curado. La verdad que son cifras que, si se ponen una al lado de la otra, nos damos cuenta de cómo está mejorando esta situación, de lo positivo de todo esto, y sobre todo de que ya estamos llegando a un final, ese ansiado final que esperábamos todos, y la verdad que, bueno, con un poco de cautela todavía, ¿no? Pero con mucha más positividad. Al final es un balance agridulce, porque hemos visto que ha habido un gran número de personas que han salido hacia adelante, también por las vacunas, por la mejora también de la salud en cuanto, bueno, a saber ya encontrar qué tenemos que hacer para el virus, pero también ese balance agridulce, como comentaba, por los fallecimientos, que al final el virus sigue matando. Claro, exactamente. La verdad que sí tenemos que tener en cuenta que el virus está ahí, que el virus sigue matando, que hay gente que sigue saliendo bastante afectada después de contagiarse, y por eso mismo tenemos que seguir con esa cautela, ¿no? Porque al fin y al cabo va a ser parte de nuestro día a día, pero bueno, el hecho de que esas cifras de personas fallecidas esté decreciendo, la verdad que bueno, es algo muy positivo a tener en cuenta, es algo que ha tenido mucha relación con el índice de vacunados, que ha subido mucho. Ya estuvimos también hablando la semana pasada de que más de 1 millón de sevillanos ya se habían puesto la tercera dosis, con lo cual que es algo bastante positivo, muy a tener en cuenta, y sobre todo eso nos hace ver un poco esa luz al final del túnel que era tan necesaria a día de hoy. Y hablando de medidas de positividad sobre todo, pero positividad no de los positivos, sino positividad en cuanto a mejora de esta enfermedad, pues eso que se atisba también, esa luz al final del túnel, está dentro de que se está viendo que se quiere quitar la mascarilla en colegios antes de Semana Santa, o por esas fechas, para que también los niños pues puedan empezar a socializar como estaban acostumbrados hace unos años. Es algo que se está discutiendo hoy, pero es una medida que trae bastante debate detrás, ¿no? Por un lado, hay muchísimos pediatras que están de acuerdo en que se empiecen ya a tomar estas medidas para que los niños ya empiecen a quitarse las mascarillas dentro de las aulas, lo cual para ellos, sobre todo en etapas tempranas de la educación, es bastante positivo, ¿no? Pero por otro lado hay otros muchos que se sienten, sobre todo aquellos que forman parte de la comunidad educativa, que sienten todavía algo de miedo, se sienten temerosos ante esta medida porque no saben muy bien cómo va a ir. Vienen de una situación en la que han tenido que venir después de las Navidades con un índice de positivo muy alto, ¿no? Que todos los hemos podido ver, y como eso ha incidido negativamente en la docencia, ¿no? Porque muchos se han tenido que dar de baja, y ha habido mucha incertidumbre, y lo que todos conocemos. Pero bueno, yo creo que esta medida puede ser algo bastante positivo, positivo en el sentido para ver cómo vamos volviendo poco a poco a la normalidad, ¿no? Esta medida de tratar de quitar la mascarilla se va a hacer de una manera totalmente escalonada. Ya hemos visto cómo se ha quitado en los recreos y no ha tenido una mayor incidencia. Fue hace 2 semanas cuando pasó, y en la incidencia no se ha visto reflejado como algo negativo. Una medida progresiva que viene motivada desde la Consejería de Salud, y que también tiene en cuenta pues eso que acabas de comentar, veníamos de las Navidades, muchos contagios, sobre todo en niños, porque eran las personas que no estaban vacunadas, y al final era el mayor foco de contagio que hemos vivido en esta sexta ola. Claro, es que venimos de las Navidades en los que hubo muchísima incidencia. La variante Omicron, como todos sabemos, es muy contagiosa, y en épocas en las que hay muchas reuniones familiares, en las que los niños se encuentran en casa, pues la verdad que subió muchísimo la incidencia, y fue algo bastante negativo, entre comillas, ¿no? Sobre todo para etapas de la docencia, o para el contexto docente, ¿no?
Con lo cual, bueno, pues es normal que desde los colegios tengan esta reticencia a la eliminación de las mascarillas dentro de las aulas, pero bueno, yo creo que con poco a poco y como bien dicen los expertos, con bastante cautela, viendo cómo van evolucionando los casos y sobre todo de manera escalonada, bueno, pues vamos a ver cómo va yendo la cosa. Y además de estas medidas, hay otras medidas también que se hablaron ayer en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, porque el consejero de Salud, Jesús Aguirre, también hablaba ya de Semana Santa, hablaba ya de las posibles medidas que podríamos tener en 40 días en la Semana Santa. Hoy ya es miércoles de ceniza, ya estamos de lleno en la Cuaresma y nos contaba que posiblemente para las fiestas de primavera la única medida que pueda existir es que haya mascarillas en aglomeraciones. Sí, exactamente, fue lo que dijo, que posiblemente en la Semana Santa lo único que vamos a ver son las mascarillas, no se cree que veamos más restricciones de este tipo. La verdad que bueno, yo creo que es una buena noticia de cara sobre todo al comercio, de cara a todas aquellas personas que viven de la Semana Santa, ya que esta eliminación de las restricciones, por así decirlo, es muy buena noticia para dar un poco de empuje a todo lo que viene siendo el sector económico que se rodea de la Semana Santa, como también puede ser el turismo perfectamente. Y bueno, la verdad que es algo que ya era necesario, ¿no? Se hacía esperar, llevamos 2 años sin Semana Santa, llevamos 2 años sin fiestas de la primavera en general y bueno, yo creo que ya era necesario, siempre que vayamos con cautela, siempre que vayamos respetando la distancia lo máximo posible. Si los expertos dicen que es lo más adecuado, y que que es lo más adecuado, que es lo que se puede hacer, ¿no? Ir sin mascarilla y con mascarilla en aglomeraciones, bueno, pues vamos adelante. Al final es un dato beneficioso que desde los mandatarios, los dirigentes, pues quieran que sea solamente la mascarilla y no tengamos que volver atrás, no tengamos que volver a contar contagios, datos negativos o incluso, bueno, que esa posible 7ª ola que incluso abran algunas personas, algunos colectivos, pues ya están hablando de una posible 7ª ola, que esperemos que no sea así, ni que tengamos que recurrir a una 4ª vacuna, porque al final lo que se necesita es que haya una vacunación completa de todo el mundo y que no haya personas con 3 y algunos con 1, sino que todo el mundo pues cumpla sus medidas, porque también la gente tiene ganas de vivir la fiesta de primavera, tiene ganas de que se vivan también de forma plena, completa, al 100%. Y que se lleguen a esta toma de decisiones, pues al final se acogen también sobre todo pues para el sector turismo y para la hostelería que viven al 100% de estas festividades. Claro, y además son sectores que han notado muchísimo cómo la pandemia les ha afectado mucho a lo que vienen siendo sus negocios, ¿no? Con lo cual es muy positivo que se empiece ya a hablar de medidas, de esta relajación en las medidas, ya que para ellos es que a nivel económico va a suponer un empuje muy grande. Ya hemos visto como, por ejemplo, este año, al tener ya Feria de Abril, el sector de la moda flamenca se está viendo cómo se está recuperando poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo lo vamos a ver con distintos sectores. Veremos cómo va evolucionando la cosa, veremos si hay otra 7ª ola, esperemos que no, como auguran muchos, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, con cautela, sobre todo escuchando a las autoridades, que son las personas que más entienden sobre esta tesitura en la que vivimos. Pero bueno, siempre es necesario también tener un poco de respiro, ¿no? Después de tanto tiempo y tantas malas noticias. Y también dentro de esas malas noticias, de ese respiro, pues hay que hablar de que estamos también a las vueltas de la esquina, tenemos ya la primavera y hay que contar las lluvias, que a ver si es verdad que este fin de semana, que mañana pues llegan, y tenemos que empezar a contar también datos positivos en cuanto a que se está acabando la sequía. Pues sí, la verdad que estas lluvias se hacen esperar, se necesitan. Ya la semana pasada hablábamos de que iban a venir durante el puente, la verdad que no hemos tenido mucha suerte en ese sentido, ¿no? Pero bueno, son las lluvias que se necesitan. Tenemos los embalses a unos índices muy disminuidos, ¿no? Entonces es bastante necesario ya que tengamos ese respiro, sobre todo para también el sector de la agricultura, que es el que más está viendo cómo está sufriendo esta sequía, ¿no? Pese a que bueno, están en conversaciones, ¿no?, con las autoridades que les van a ayudar en la medida de lo posible, pero bueno, también es necesario que el cambio climático, sí, que nos den un poco también de buenas noticias en el sentido meteorológico para que tengamos estas ansiadas lluvias, ¿no? Y la primavera al final pues también acaba yendo ligada de la mano del turismo, sobre todo en nuestra ciudad, y hay que comentar que por ahora la situación que se está viviendo en Rusia y Ucrania pues no está teniendo connotaciones negativas para el empleo o la generación de riqueza aquí en Sevilla.
Sí, porque precisamente Sevilla es una ciudad que no recibe muchos turistas rusos, ¿no? Sí es cierto que los pocos que hay, bueno, son testimoniales, no son muchos, los pocos que hay sí tienen un gran nivel económico, pero no parece que en Sevilla sea mucho el índice de turistas que vienen de Rusia, ¿no? Con lo cual no es algo que nos esté afectando de momento, ni siquiera Andalucía. La Costa del Sol sí es cierto que el índice sube un poquito más, pero bueno, tampoco es algo muy significativo. Sevilla, de hecho, los turistas que más reciben son franceses, holandeses y alemanes, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese sentido podemos ver un poco como de momento en el sector turístico este conflicto no nos está afectando, aunque eso sí puede afectar de alguna manera el hecho de que haya cierta inseguridad, ¿no?, de cara al turista extranjero. El hecho de a lo mejor viajar a otro país puede resultarle algo inseguro, dada la tesitura en la que estamos viviendo actualmente. Y hablando bueno, de movilidad, de traslados y de infraestructuras que tenemos aquí en la ciudad, que también nos ayudan a movernos y a hacernos la vida más fácil, pues esas obras que se están viviendo en el puente del Quinto Centenario, que siguen avanzando, va a hacer que se realicen 8 nuevos desvíos para que las personas pues, que no acudan de esa manera para entrar en Sevilla, sino que tienen que entrar de diferentes puntos a la ciudad. Sí, porque de la noche del 7 al 8 de marzo va a haber una serie de desvíos por el puente del Quinto Centenario para poder conectar la C30 con la C40, dirección Huelva a Cádiz, ¿no? La otra vez, bueno, dirección Cádiz a Huelva, al revés, la otra vez fue Huelva a Cádiz en enero. Se ha visto como ha ido satisfactoriamente esta medida, estos desvíos, y ahora se va a hacer de manera contraria. Lo que se va a conseguir con esto también es un poco más de a lo mejor un poco de estrés, ¿no?, al principio por el hecho de no saber muy bien por dónde tirar, pero bueno, se plantea que los vehículos pesados, los grandes vehículos no pasen por el puente mientras se está produciendo todo esto y con lo cual puede que se descongestione un poco la zona. Y estamos avanzando también en formas de entrar a la ciudad, de salir de ella, de llegar a otros puntos, pero también tenemos que lamentar que nuestra comunidad autónoma andaluza pues sigue teniendo cada vez menos trenes para poder unir a todo el resto de las provincias y que nos es cada vez pues más complicado poder viajar entre provincias. Vamos, lo sabemos que es un problema que vivimos los sevillanos, que si queremos ir de Cádiz a Huelva o de Huelva a Cádiz hay que pasar sí o sí por nuestra ciudad y que al final pues es un problema también para la movilidad en nuestra comunidad. Pues sí, totalmente, porque bueno, tenemos muchas vías ferroviarias, pero muchas de ellas están infrautilizadas, con lo cual es un problema que lo notamos en el día a día cuando queremos viajar a otra provincia de Andalucía y vemos que no existe una movilidad fácil. Vemos, por ejemplo, que incluso se han llevado a cabo obras que al final no han llegado a ningún sitio, como por ejemplo una vía que iba de Sevilla a Bobadilla, luego a Granada y luego a Almería. Hemos visto cómo no ha llegado a ningún sitio. Luego también, por ejemplo, se planteaba esa ampliación del AVE que llegaba a Huelva para que el trayecto a la ciudad fuera muchísimo menor, pero bueno, estamos viendo como parece como que no llega a ningún puerto, ¿no?, estas mejoras ferroviarias. Con lo cual, bueno, pues lo que al fin y al cabo lo que hace es que se tire muchísimo más del vehículo privado y bueno, a día de hoy, cuando lo que se está fomentando es el transporte público, se está fomentando la sostenibilidad en ese sentido, pues la verdad que es un poco contradictorio, ¿no? Fue un avance también la apertura de la autopista a Cádiz. También hay que comentar que en otros puntos de España pues cuesta mucho dinero ir por autopista. Datos que se me ocurren así de repente, Galicia o País Vasco tienen muchísimos peajes, que aquí pues no tenemos que lamentar tanto ese gasto en cuanto a vehículo privado, pero sí que es verdad que el monopolio que existe con Renfe al final nos influye también de esa manera. Claro, nos influye en precio, nos influye en que solamente tenemos una opción. No, pero bueno, al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es pedir, ¿no?, que se abran un poco a otras empresas para que haya un poco más de oferta en ese sentido, o que incluso desde la propia Junta pues trabajen en ampliar esas líneas y ampliar esa movilidad para mejorarlas y que de cara al transporte dentro de la comunidad pues sea muchísimo más sencillo. Porque siempre haya esa mejora, que podamos seguir contando pues todos los beneficios que tenemos a día de hoy, todos los puntos fuertes que estamos desarrollando en nuestra ciudad de Sevilla y que lo podamos contar aquí la semana que viene, Irene, otro miércoles más, y que tú estés aquí también con nosotros para contarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Irene Carmona, en otro miércoles aquí en Revista de Prensa. Muchísimas gracias. Y a los que están en casa, como siempre les decimos,
decimos, muchas gracias también por acompañarnos otro día más, que volvemos mañana para seguir contándole la actualidad, la que les interesa, la de Sevilla.